las normas de servicios técnicos, ustedes busquen el diagrama de una curva simple, ¿vale? Entonces, el diagrama de la curva simple nos va a dar la siguiente forma. Esta es la tangente de entrada, tangente de salida, la deflexión, el punto de intersección. Y aquí nos dice que tenemos que regresarnos una distancia llamada subtangente. A ese punto le van a llamar principio curva, en este caso curva simple, ¿vale? Y después vamos a tener una longitud. Esta longitud es hasta llegar a la otra tangente y se va a llamar longitud de curva, ¿vale? Entonces, a partir de este punto, yo viendo al PI, giro a 90 grados, trazo una línea. En este punto, veo al PI, roto 90 grados y trazo otra línea. En la intersección de esas líneas se encuentra el centro del segmento del círculo. ¿Okay? A esto es lo mismo que si tuviéramos este ángulo, ¿vale? Entonces, la distancia que hay de esta tangente al punto de origen se llama radio de la curva. ¿Okay? Entonces, nosotros para el cálculo de la curva lo que hacemos es unas consideraciones matemáticas, de tal manera que si dividimos esto a la mitad, este ángulo me queda como deflexión de curva sobre 2. Y entonces es un ángulo recto. Si yo quisiera sacar la subtangente en función de este ángulo, ¿cómo sería? Cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué expresión? Ah, tangente. La tangente de la deflexión de curva sobre 2 va a ser igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre Cateto adyacente. cateto adyacente. ¿Está claro? Sí. ¿Dudas de eso? No. Y entonces nos dice que hay una longitud, a esto le llaman longitud de cuerda, entonces le llaman cuerda larga, ¿ok? Entonces, como está partido por la mitad, a este segmento se le va a llamar cuerda larga sobre 2, ¿estamos de acuerdo? De aquí hasta acá, cuerda larga, a la mitad, cuerda larga sobre 2. Se genera un ¿qué? Un triángulo rectángulo, ¿ok? ¿Dudas de eso? Ahora tenemos la cuerda larga sobre 2, cateto opuesto, y la hipotenusa, RC, función trigonométrica. Seno. Ok, y entonces tendríamos otra expresión, ¿verdad? Que sería el seno de la deflexión de curva sobre 2 es igual a cateto opuesto de este triangulito sería El CL cuerda sobre. larga sobre 2, Ajá. entre El radio de la curva. Eso. ¿Dudas de eso? No. ¿No? También hay otro elemento. Nos dice que la distancia que es del punto máximo de curvatura al punto de inflexión se llama cuerda externa. Y del punto máximo de curvatura a donde pasa la cuerda larga es ordenada media. ¿Ok? Y entonces nosotros sí lo calculamos con este triángulo grandote para obtener la ordenada media que tendríamos que hacer, o lo calculamos del triángulo pequeño. Si nosotros quisiéramos calcularlo del triángulo pequeño, necesitaríamos saber qué longitud hay desde aquí hasta el origen. ¿Qué longitud hay? Si yo sé que desde el origen hasta el punto máximo de curvatura hay RC, es el radio del círculo. Entonces a RC le quito M, ¿verdad? Y ya tengo esta distancia. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces ya nos queda un cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa. Cualquier función trigonométrica yo pudiera obtenerlo, o específicamente dos, ¿verdad? Que sería la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente o El seno. el coseno, ¿verdad? Vamos a hacerlo con el coseno. ¿Cómo nos quedaría? El coseno de la deflexión de curva sobre 2 es igual a ¿quién? RC Cateto menos adyacente M. de este triangulito sería RC menos M. RC menos M dividido entre CL sobre. la hipotenusa. ¿Sí queda claro? Ya nada más habría que ¿qué? Sí, Que despejar, ¿estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿este punto cómo se llama? Principio tangente, porque el vehículo va a recorrer en este sentido, va a pasar por la curva y va a salir aquí y va a regresar a ¿qué? A tangente. Entonces ya principio tangente. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Dudas hasta ahí? Profe,
La distancia que se regresa del punto de inflexión al principio de curva, a la subtangente, ¿sigue alguna norma? ¿Esto de aquí? Ajá. ¿De aquí para acá? Sí. Sí. Nosotros, conforme a la geometría de un círculo, lo que hacemos es que estas dos tangentes, comúnmente cuando nosotros hacemos a mano saber qué grado de curva nos conviene, se generan unas plantillas de círculo y elegimos un círculo que se genere tangencia tanto en esta como en esta. Forzosamente debe de hacer tangencia en esos dos puntos. Y entonces de ahí se define que si nosotros agarramos el centro de ese círculo y proyectamos las líneas, geométricamente hablando, sucede esto de aquí. Por eso sabemos que con respecto a que si partimos esto, porque este ángulo de aquí a aquí que se forma con este ángulo de estas tangentes es el mismo, se corrobora geométricamente. Y entonces por lo tanto nos queda que esta, nosotros le pudimos haber llamado L, ¿no? Longitud, pero en este caso le llamaron subtangente, ¿vale? Una subtangente porque es un segmento de una tangente que venimos trabajando. Entonces a partir de ahí tú dices, bueno, si yo giro 90 grados, ¿qué se me presenta? Pues el RC. A partir de eso tú haces la consideración, bueno, estoy partiendo a la mitad de este ángulo, ¿cuál es este ángulo? Pues la deflexión que le estoy llamando, la de la curva. Y entonces ya calculas mediante funciones trigonométricas. Entonces, se llama planteamiento geométrico. Obviamente ya lo que vamos a ver de sobrelevación y ampliación de curva ya tiene que ver con la velocidad y con el coeficiente de fricción que genera un pavimento. Tenemos un pavimento flexible, un pavimento rígido, va variando. Buscando el diagrama que ya viene en las normas. ¿Vale? Y entonces ahora para calcular me falta la cuerda externa. Para la cuerda externa yo voy a usar este triángulo grande. Pero la hipotenusa de este triángulo grande, ¿cómo se llamaría? Yo le voy a poner que se va a llamar RC, porque va de aquí hasta acá, más la cuerda externa. ¿Me queda claro? Sí. Y entonces ya teniendo ese triángulo grande, yo puedo escoger obviamente el coseno, el seno, ¿estamos de acuerdo? Algo que involucre la hipotenusa. Entonces, por función trigonométrica, el seno de la deflexión de curva sobre 2 va a ser igual a ¿qué? Ese triángulo grande. Atento puesto que es la tangente dividido entre RC menos M. RC menos M, ¿no? entre la hipotenusa, Digo. que sería RC más X, externa, ¿vale? Si está así, no me equivoqué en las funciones. No. ¿Sí está bien? Bueno, entonces también nos dice que si nosotros agarramos un segmento de esta longitud de curva de 20 metros y esos extremos los hacemos llegar al origen del segmento de círculo que estamos ocupando, el ángulo que se forma aquí es el grado de curva. Y tiene que ver porque nosotros de un segmento de círculo agarramos esos 20 metros y por definición de grado de curva es el ángulo que extiende una cuerda de 20 metros. Esta es la cuerda de 20 metros y el ángulo que se extiende es el grado de curva, ¿vale? Y entonces partimos de que si yo de aquí yo me paro aquí y observo a alguien caminar todo esto, ¿qué longitud está recorriendo? El perímetro del círculo, ¿sí o no? ¿A qué es igual el perímetro del círculo? Pi por ¿En términos de qué? De radio, ¿verdad? Le llamo que es el radio de curva. En términos de radio, ¿a qué es igual el perímetro? Pi por radio. 2 veces pi, RC, ¿sí o no? Porque es pi veces el diámetro. El diámetro entre 2 RC. es RC, ¿sí o no? Entonces RC por 2 es el diámetro. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Dudas hasta ahí? No. Ok. Entonces, pero mientras yo lo vea caminar, yo voy a girar ¿cuánto? ¿Cuánto voy a girar mientras él recorre todo esto? Yo voy a girar ¿cuánto?
360 grados, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si yo me paro aquí, pero él nada más recorre los 20 metros, entonces va a recorrer 20 metros. ¿Y cuánto voy a girar yo nada más? Al grado B. ¿Sí queda claro eso? ¿Dudas? Ese es un planteamiento geométrico. Entonces, decimos aquí, el primer paso que vamos a nosotros a determinar es calcular el grado máximo, ¿no? El grado máximo, según la expresión que nos da la Secretaría de Comunicaciones, revísenlo, es 146.000 por el coeficiente de fricción más la sublevación máxima entre la velocidad de proyecto al cuadrado. ¿Ok? Entonces, denme el coeficiente de fricción para 90 kilómetros por hora. Ya abrieron las, ¿no? Y entonces, esto ya nada más lo sustituyen y les va a dar ¿cuánto? 146.000 de 0.135. ¿Este valor de dónde lo vamos a sacar? Igual de las características geométricas sobre elevación máxima. ¿Se acuerdan que decía 10%? Sí. Nada más chequenlo y aquí 90 ¿a qué? Al cuadrado. ¿Cuánto les da? En grado en el 40% del grado máximo. Entonces en el punto 2 yo voy a hacer el 40% del grado máximo. Entonces esto va a ser igual a punto 4, ¿sí o no? Por 4 grados, 14 minutos, 8.89 segundos. ¿Cuánto les da? Un grado. 41 minutos, 39.56 segundos. Ok, entonces 1 grado, 41 minutos, ¿qué más? 39.56 segundos. Entonces tendría, por lo tanto, si yo quiero hacer una curva simple, ¿qué grado de curva estaría yo proponiendo? Uno, eso, ¿no? Entonces yo le voy a poner que el punto 3 es que el grado de curva sea igual a 1 grado 30 minutos, ¿ok? Es más, le puedo poner 1 grado 40 minutos. ¿Ya es menor a eso? Sí. Sí, entonces ya se cumple eso. ¿Ese es menor al 40%? Ah, ¿El sí. grado máximo? ¿Dudas de eso? No. Una vez que ya establezco eso, entonces empiezo a calcular el RC. ¿A qué sí? Perdón, sí, el RC. ¿A qué es igual el RC? Aquí en el punto número 4, el RC va a ser igual a quién? ¿El tiempo de aquí o de aquí? Si yo tengo esto, una fórmula o una expresión de aquí, por ejemplo, del grado de curva, yo tendría lo siguiente: el grado de curva se va a multiplicar 20 metros por 360 grados, ¿sí? Y esto lo voy a dividir entre 2 veces pi RC. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ahora ya tengo el ¿qué? El grado de curva. Necesito RC. ¿Está bien? Entonces me quedaría que RC va a ser igual a ¿quién? A 20 metros por 360 grados sobre entre 2pi por GC. pi GC. Entonces, ¿cuánto les da esto? La subtangente. El número 5 sería la subtangente va a ser igual a ¿quién? Despejando sería a RC. ¿RC cuánto? De 687.55 multiplicado por la tangente de la deflexión. ¿De cuánto es mi deflexión? De 54 grados sobre 2, ¿no? ¿Esto cuánto le da? Profe, sí, pero ahí estamos nosotros como dando el valor de 20 metros, ¿no? ¿O eso es ¿Acomodando? fijo? Ajá, nosotros Sí, estamos nosotros estamos como suponiendo, por así decirlo, o proponiendo. No, ya. sí suponiendo y sí proponiendo, pero más sin embargo haciéndole caso a la SL que nos piden encadenamientos o cuerdas. Ah, de 20 metros, por eso es. Sí. Ah, ya. 350.32. ¿Cuánto? 350.32. Entonces vamos a tener 350.32 metros de radio de curva, ¿ok? Luego el sexto punto tendríamos que calcular, pues ya cualquiera de todas estas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para calcular cuerda larga sobre 2, este pasa ¿qué? Multiplicando, y este de 2 pasa multiplicando, por lo tanto la cuerda larga sería
Cuerda larga 2 veces RC, que es 687.55, y eso lo vamos a multiplicar por el seno de 54 grados sobre 2, ¿no? ¿Cuánto les da? 624.28. Vamos a calcular la longitud de curva, debe de ser parecido, ¿ah? ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? La línea recta. Quiere decir que debemos de obtener una longitud mayor a la cuerda larga, ¿estamos de acuerdo? Entonces la relación que sigue es, si yo giro el grado de curva, ¿avanzo cuánto? 20 metros. Entonces aquí digo, si yo giro GC, tengo una longitud de ¿qué? De 20 metros. Pero si yo giro todo esto, tendría aquí la longitud de curvación. Entonces si yo giro toda la deflexión de curva, yo voy a obtener la longitud de curva. De aquí de espejo, ¿cómo me quedaría? Punto 7, la longitud de curva va a ser igual a ¿quién? A 20 veces, o sea, 20 metros por la deflexión de curva entre el grado de curva. Entonces, esto es igual a ¿quién? Bueno, aquí lo voy a dividir en 54 grados y aquí un grado, ¿qué? 40 minutos. ¿Cuánto es? Me quedan metros, ¿no? 648. 600, ¿qué? 48. 48 metros, sí es mayor. ¿Queda claro? Ahora, lo que necesito calcular es la ordenada media. ¿Cuánto me quedaría la ordenada media? Ok, sería que la ordenada media, el punto 8, va a ser que RC menos el producto de RC del coseno. RC por coseno. Ah, pero RC ya tiene valor. ¿De cuánto es el valor? 687.55 menos por el coseno de 54 grados entre 2, ¿no? ¿Cuánto es esto? ¿Y la cuánto? 74.94 metros. Ahora el punto número 9, que es la cuerda externa. ¿Cómo me quedaría la cuerda externa? Entonces sería la subtangente. ¿De cuánto me da la subtangente? 350.32 metros dividido entre el seno de 54 grados sobre 2 Por el radio de la curva. más Menos. menos, ¿no? Menos. Ajá. 687.55. ¿Sí o no? Es de aquí. ¿Cuánto les da? 84.10. ¿Sí a todos les da lo mismo? A ver, pero sí. Sí. ¿Sí les da lo mismo a todos? Sí. ¿Están haciendo las mismas cosas? Sí. ¿Están haciendo los mismos ejes? ¿O son diferentes de ese tipo de ejes? Bueno, ¿dudas hasta ahí? No. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a darle kilometrajes. ¿Qué kilometraje tengo aquí? Yo parto de este, ¿cuál es? Este de aquí. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que regresar una subtangente, ¿sí o no? Y luego de este, yo encontré este, le tengo que sumar ¿qué? ¿Qué tal? Entonces, para el punto número 10 tendríamos cálculo de kilometrajes, ¿ok? Entonces tenemos que el kilometraje del PC va a ser igual al kilometraje del PI. El kilometraje del PI es el 4 más 260, ¿estamos de acuerdo? Menos la subtangente, que la subtangente me dio de 350.32, ¿no? ¿Cuánto es esto? 3 más 909.68. 3 más 909, Ajá, punto 68. 68, ¿va? Ajá. Ahora, el kilometraje del PT va a ser igual al kilometraje del PC, que es el 3 más 909. Bueno, la longitud de curva.
909.68 más la longitud de curva que es de 648 metros. 4 más 557.68. ¿Punto qué? 68. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Y entonces, todos estos datos se los tenemos que entregar al topógrafo para que la tabla sección. Y entonces, nosotros vamos a tener aquí estación, kilometraje, cuerda. Aquí vamos a poner parcial. Aquí total. Y estas son deflexiones. Entonces yo siempre hago la primera para que ustedes hagan las demás. ¿Dónde empieza la curva? En el PC1 y tiene un kilometraje de 3 más 909.68. ¿Qué cuerda tiene? Como ahí empieza, pues es 0. ¿Qué deflexión parcial tiene? Pues es 0, no he girado ninguna. ¿Qué quiere decir? Que yo llego con mi vehículo, llego a este punto de girado, no he girado nada. Por eso pongo 0 ahí, ¿verdad? ¿Dudas? No. Ahora llenen ustedes todo. Ok, nosotros nos pide el SSD que nos vayamos a cada 20 metros. Pero voy a sacar un número de estaciones, ¿no? Para ver si es mucho o esto, 648 entre 20 metros, ¿cuánto es? 32.4. 32, mejor entre 60, ¿no? 648 entre 60, ¿cuánto? 10.8. Es más factible. Cadenamientos cerrados a cada 60. ¿Sí lo entendemos? Sí. Ok, ¿cuál sería a cada 60? Sería 3 más 960. Ah, no. Sí, tengo 969. No. ¿Sí? Sí. No. Sí. Hagan Sí. 3.000, Ah, sí, sí, 3.900 entre 60, ¿cuánto les da? 65. ¿65 cerrados? Sí. Ok, a ver. Entonces, quiere decir que si yo me voy de 0 a 60, voy a llegar a 3.900, ¿no? Eso es lo que me acaban de decir. Entonces, si yo voy a llegar a 3.900 en encadenamientos a cada 60, el siguiente sería. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esos son cadenamientos cerrados a cada 60 o a cada 20, seguro. Ah, ya. No es redondear al Sí. inmediato 3.909, 3.910, ¿no? Si yo establezco, si es a cada 60, pues a cada 60. Si lo establezco a cada 20, a cada 20. O a cada 40, a cada 40. ¿Te queda claro esto? Sí. Ok, entonces, la siguiente, ¿cuál sería? 4 más 0. Más 0.20. ¿Sí? Más 0.20. Sí. Luego. 4 más 0.80. Ah, ya lo entendieron. Luego. 80, 80. Ah, bien. Luego. Más 140. ¿Hasta dónde voy a llegar? 4 más. Me dijeron que 10 nada más, ¿sí o no? Al 4 más 557 y voy al 140, ¿sí voy a llegar con 10? Sí. Sí, Ok, llega. aquí sería 4 más 200. 200. Luego 4 más 260. 4 más 320. No, no llega. 80. No, pues no llegó. 4 más 440. 4 más 500. y ya 4 más 557.68. ¿Llegamos en 10? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Por qué? Porque no estaban cerrados, ¿verdad? ¿Sí queda claro? ¿Dudas? Ah, está. ¿Sí me creen o no me creen? No. Entonces aquí, principio a tangenta, ya llegamos al PT. Eso nos obliga a hacer mis renglones para corroborar que sí llegué con 10 estaciones o un poquito más de 10, ¿no?
la cuerda, ¿cómo la voy a sacar? Es la diferencia entre kilometrajes, ¿sale? ¿Qué diferencia hay de 960 a 909.68? 60 menos 9.68. 50.32. 50.32. 32. Ah, A todos les da lo mismo, 50.32. 32. ¿32? Sí. Y le llegan 60. Ah, pues. ¿Vale? ¿Sí está bien? Sí. Ahora, 4020 menos 3960. 60. Y entonces me van a creer que todo esto es 60. Sí. Of Y course. ya se vuelve más rápido el cálculo, ¿sí? Pero excepto aquí, ¿cuánto dan? 57.68. Ahora, 57.68 más 50.32, ¿cuánto da? 108. 108. ¿Ciento qué? 8. ¿Cerrado? ¿Sí? Sí. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 60. 640. ¿Cuánto? 648. 600 o 500. Ah, pero ya No, total. Da 540. 540. Y luego 600. ya sumamos, ya da los 640. Entonces ese valor es igual que este de aquí. Ah, caño. ¿Ya vieron cómo se fueron 10 estaciones? ¿Dudas hasta ahí? No, guau. Perfecto, entonces, ahora la reflexión parcial, Ahorita no hay nosotros dudas. debemos de sacar Al una rato. reflexión por cada metro que es igual a 0.025 del grado de curva, ¿ok? Eso es lo que, este es un factor de lo que la curvatura al hacerlo recto se refiere, ¿no? Por eso multiplicamos el grado de curva por ese factor. Entonces sería, ¿cuánto me da 0.025 por un grado 40 minutos? Aquí ya el vehículo va a empezar a ¿qué? A dar vuelta. A girar y avanzar, a girar y avanzar. ¿Sale? 0 grados, Ajá. 2 minutos. Ajá. 30 segundos. Sí. ¿Dudas? Ese es un factor y lo vamos a ir multiplicando por cada Metro. cuerda. ¿Vale? Entonces, la deflexión parcial, ¿vale? Es un factor que si tú te vas con una línea curva, tendrás que hacer esto, ¿no? Pero si te quieres ir en línea recta, es la diferencia que hay, ¿no? Por cada vez, 0.020. ¿Ok? Ese es el factor de curva. ¿Dudas? Entonces, esto de aquí, nosotros lo vamos a hacer como una variable fija, ¿no? Y la vamos a ir multiplicando por cada una de ellas. Ajá. Entonces, 2 minutos 30 segundos por 50.32, ¿cuánto les da? 2 minutos, 5 minutos. ¿Perdón? 2 grados, 5 minutos. 5 minutos. Ok. Ahora, esto por 60, ¿cuánto les da? 2 grados, 30 minutos. Cerrado. Ok. Ahora, esto por 57.68. 2 grados, 24 minutos, 12 segundos. Ok. Entonces, esto pues va a ser lo mismo, ¿no? O es lo mismo que decir, ¿estas qué son? ¿Comillas? Apóstrofes. Es igual. Ah. Es igual a la de arriba. ¿Dudas? Ustedes en el examen lo llenan. Ahora, ¿cómo se saca la total? La reflexión total no es más que sumar esta de aquí más esta. Entonces sería 2 grados, 5 minutos, 48 segundos, ¿ok? Ahora esta más esta, que serían 4 grados, 5 minutos. 48 segundos. Yo pensé que ya iban a seguir. 7 grados, ¿no? Ajá, 7 grados. 5 minutos, 48 segundos. Perfecto, entonces ya vimos cómo se va a comportar aquí. ¿Cuánto serían? 9 grados, 35 minutos, 48. Luego, Ya se nos juntó. 11 grados. 12. 5 minutos debe de ser igual a la reflexión de curva sobre todo. La reflexión de curva es ¿qué? 54. grados sobre 2 es 27. 7 grados. Es la Está bien.
Ufales. ¿Dudas? No. Ok. Entonces, este es el registro de campo. Entonces, llegamos hasta el número 11, registro de qué? No te pases de lanza, Patrick. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, ¿No? no. 32, 23. ¿Sale? 6-5, 6. Y en Y, 3 millones. 3 millones. Ajá. 305,000. 305,000. 672. Punto 6716. Esa es la coordenada inicial, pero yo les doy chance que usen una tan alta que nunca manejen coordenadas negativas. Puede ser 1000,1000. Si uso 1000,1000 y voy a bajar ¿cuánto? 4000. Ya voy a manejar coordenadas negativas. ¿Sí? Pero si uso 10,000 voy a bajar 4000 y la mitad por el ángulo de 2000, 6000. Y así van proponiendo una coordenada tan que nunca manejen coordenadas que lo traen en Excel para que ya después ya nada más la sustituyan por esto. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Ustedes van a partir, ustedes ya tienen esta coordenada con senos y rumbos, ¿sí o no? Cosenos y rumbos van a llegar a determinar esta coordenada, ¿sí se acuerdan de eso? No. Proyecciones y corregir, ¿sí se acuerdan? No, ¿cómo crees? Se me hace que... Miren, ahí va. ¿Saben sacar un rumbo, sí o no? No. ¿Qué es igual? ¿A qué es igual un rumbo por definición? Tiene 4 lados. A ver, es un ángulo que se mide a partir del eje de la Y, ya sea del norte o del sur, y puede ir hacia el este o hacia el oeste y va de 0 grados a 90, que es lo mismo que de 1 es mayor a 90 grados. Eso es un rumbo, ¿sí o no? ¿Qué dato tienen aquí? ¿El azimut? El azimut. ¿Y podemos convertir azimuts a rumbos? Ah, sí. Porque sabemos la definición de azimut, ¿sí o no? ¿A qué es igual un azimut? Sentido horario. Corre en sentido horario. Y mide de 0 a 360 grados. Entonces, eso que dijo su compañero es esto. ¿Sale? Y el norte está hacia arriba, ¿no? Ese es el azimut. Y el rumbo, lo que yo les dije, es que se puede medir del eje Y, ya sea hacia el este o hacia el oeste. Y el eje Y es norte o sur, ¿sí o no? Entonces, puedo tener un rumbo así, un rumbo así, un rumbo así y un rumbo así, ¿sí o no? Entonces, con respecto a este ángulo,